Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique González y hoy pues vamos a estar viendo dentro de la escuela dominical de aquí de la Iglesia Bautista del Calvario un análisis del libro de Gálatas en su capítulo 6, los primeros 10 versículos. Gálatas 6 del 1 al 10. Y pues hay que considerar que el tema principal de la carta a los Gálatas es que somos justificados por la fe, no por las obras de la ley. Así Gálatas tiene por centro ese tema, como cualquier libro que usted pueda leer, tener ahí en su casa, o inclusive los 66 libros de la Biblia, el que usted tome tiene un tema central. Bien, en realidad este era el tema de cualquier parte a donde los judíos se encontraban viviendo. Su vida estaba conformada a la observancia de las obras de la ley. Pues era lo que se les había enseñado, así fueron por tradición enseñados en lo religioso, y pues a donde quiera que llegaron los apóstoles o los discípulos con el evangelio, empezaron los choques religiosos, como en cualquier parte. Y bien, y de aquí se derivaron las discusiones, pleitos, persecuciones y hasta intentos de asesinatos. Solo recuerde la vida del apóstol Pablo o Pedro o muchos de los discípulos. Si usted lee el libro de los Hechos, busque usted ahí toda la vida de Pablo y se la va a encontrar que siempre fue perseguido. ¿Y cuál fue la razón? Esta controversia que el evangelio vino a traer a sus vidas. Bien, en Gálatas 6, Pablo sostiene la enseñanza del camino del Espíritu para poder progresar, para poder ser espiritual para muchas cosas, en lugar del camino de la ley. Bueno, ¿por qué razón Pablo estableció esto? Pues porque ahora el creyente está capacitado para ello. Ahora sí somos espirituales, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Desde el momento en que nosotros creímos, recibimos el Espíritu Santo. Bien, pues aquí hemos de hacernos 3 preguntas sobre las cuales vamos a estar viendo el tema en estos minutos siguientes. La primera, ¿cómo se vive en el Espíritu? La 2, ¿cómo restaurar a un miembro de la iglesia que pecó y hay que regresarlo a la comunión con la iglesia? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo demuestra una iglesia que está preparada para estos casos? Como ve, pues son 3 preguntas interesantes que debemos de considerar en lo personal y a nivel grupal en la iglesia, porque estos casos se van a presentar. Bien, Gálatas 6, los primeros 2 versículos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bien, teniendo en cuenta este versículo, teniendo en cuenta 2 aspectos muy importantes. Primero, que los cristianos somos guiados por el Espíritu. Dice Gálatas 5, 13 y 14, leyendo en la Biblia, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta parábola se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante es que para restaurar a alguien a la comunión con la iglesia, nosotros partamos, esté en nuestro corazón este principio, el amar a la gente. Y pues, ¿cómo no amar más a los hermanos? Y más en esta situación que este hermano específico esté cruzando por esta situación de pecado. Otro aspecto es que el Espíritu nos hizo libres. ¿Libres de qué? Bueno, dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿qué yugo nosotros teníamos? ¿A qué estábamos nosotros sujetos? ¿Qué era lo que nos dominaba? Pues nuestra ideología, nuestra forma de pensar. Y en aquel tiempo, precisamente para los Gálatas, pues era la observancia de la ley, a lo cual estaban ellos acostumbrados. Llegó el Evangelio y pues llegó un cambio, y todo cambio trae sus desajustes. Bien, dice aquí, y ya luego de ser libres, que Cristo nos hizo libres, pues entonces ya no estamos para juzgar a nadie. Mientras que esa libertad no se dé en nuestra vida, nosotros siempre vamos a estar con el dedo amenazador. Y aquel hermano que fue encontrado en una falta, pues nunca lo vamos a reinstalar a la iglesia. O dicho de otra forma, nosotros, siendo personas que estamos siempre apuntando, no vamos a estar preparados para ayudar a la iglesia, al comité o al grupo de pastores y diáconos, los que se hayan establecido para llevar a cabo ese análisis de ese hermano. Y también hemos de saber esto otro, que restaurar. La palabra restaurar significa en el griego reparar lo que está descompuesto. Bien, ¿cómo se descompuso aquello? Bueno, pues fue por el mismo pecado. Aquel hermano cayó en pecado o era una costumbre que él ya traía. Poco a poco él fue dejándose llevar por la corriente del pecado, y pues así está. Entonces ahora lo que hay que hacer es restaurarlo o reparar esa comunión que el hermano pues perdió. Dos, que la reconciliación debe ser prioridad. En cuanto se dé cuenta la iglesia de esta situación, en cuanto se llamó a analizar todo esto, debe tener una prioridad urgente. Es a lo que nos hemos de ocupar, porque hay que hacer que el creyente regrese a donde pertenece, al cuerpo de Cristo. Tres, que hemos de hacerlo con mansedumbre, con humildad, con ternura. Solo recordemos cómo el Señor Jesús, dice la Biblia que Él, al ver las multitudes, sintió compasión por ellas. Y bueno, punto 5, que estamos para sobrellevar los unos las cargas de los otros, para cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? Pues es la ley del amor. Cristo nos trajo este nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. También hemos de considerar que hemos de hacerlo con mansedumbre, con humildad y con ternura. Decíamos hace unos minutos que el Señor Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y mire, allá en Juan 8, sáquelo ahí en su casa, lea el capítulo 8, y se trata de aquella mujer adúltera que los fariseos, al sorprenderla en este acto, pues la trajeron ante Jesús, y que en realidad pues era para tentar a Jesús, donde él pues estaba inclinado hacia el suelo, y llegan los fariseos y le dicen qué hemos de hacer. En la ley está escrito que la debemos de apedrear. Entonces, lo que ya de muchos es conocido, el Señor Jesús le dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y bueno, gracias a Dios que fueron ellos acusados en su conciencia, y eso les hizo mejor retirarse, mejor irse. Y bien, ahí el Señor Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? ¿Ya no está? Bueno, pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esto es muy importante
cuando nosotros queremos restaurar a un miembro a la comunión de la iglesia, que él entienda que su vida no debe continuar en el pecado. Vete y no peques más. Bien, los versículos 3 y 4 de Gálatas capítulo 6 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Dice allá en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que nadie tenga un alto concepto de sí, que seamos cuerdos en lo que nosotros nos vamos a calificar. Mire, una ley de la física nos dice que a toda fuerza le corresponde otra fuerza en contrario y otra fuerza mayor. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues señalamos el pecado de alguien. Cuando nosotros apuntamos a esa persona puede ser que también nos acuse a nosotros, porque pues todos somos pecadores y no estamos nadie para estar levantando el dedo acusador, porque probablemente la otra persona nos vaya a acusar igualmente. Bien, en esto de la reinstalación de aquel que pecó, hemos de decir que la responsabilidad en la relación cristiana es mutua. Y esto le da una relación poderosa. Cuando nosotros entendemos mi parte y entendemos la otra parte, que nos ponemos en los zapatos, déjeme decirlo así, de la otra persona, y por amor a él, nosotros participamos en buscar que esa persona sea instalada. Dice, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Es peligroso calificarnos en lo que hemos hecho. Nuestro modelo por excelencia debe ser el Señor Jesucristo, y el estándar de Dios es la palabra misma, la Biblia. Es el estándar por medio del cual nosotros nos hemos de dirigir. Es lo que nos enseña la Biblia, es contra lo que hemos de comparar nuestra vida. No porque aquel comete más pecados, entonces yo soy mejor. No es así. Y mire, déjeme leerle Lucas 18, del 9 al 14. Viene aquí Lucas 18, del 9 al 14. Perdóname, estoy en Juan, me equivoqué. Es Lucas 18, del 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar su rostro y decía: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Mire la sencillez con que uno actuaba y la arrogancia del otro. El otro dijo, yo, y criticó. Yo no soy como los ladrones, los injustos, aquellos, ¿verdad? Ni aún como este. No se le escapó nadie, pero pues bueno, es un ejemplo que el Señor Jesús aquí nos ofrece en esta parábola. Nuestra meta es Cristo y nuestro estándar también. La meta y el estándar, la forma en que hemos de conducirnos es Jesucristo.
no cometer los pecados que comete tu prójimo. No es la manera de impresionar a Dios. Dios ya tiene un estándar, ya tiene la ley, ya nos fue dada, la doctrina de Cristo, los 4 evangelios que nosotros conocemos, ahí viene la doctrina de Cristo y ahí nosotros sabemos cómo nos hemos de conducir. Ese es el patrón que nosotros hemos de tener. No nos hemos de comparar con nadie más. Aquel es muy bueno, aquel tiene una elocuencia ante la cámara. Oye, lo ponen en un púlpito y él no necesita ni preparar el mensaje, solo de lo que él ya conoce saca y expone. Bien, eso es aquel. Pero ¿cómo estoy yo en mi corazón? Entonces, pues, tengamos cuidado cómo nosotros nos conducimos frente a otros. Y ese cómo nos conducimos, el estándar es la Biblia. No es de que aquel peca más y yo peco menos, yo soy mejor que a él. No, caeríamos en lo que este fariseo y publicano enfrentaron ahí en el templo, en el tiempo de la oración. Yo no soy como aquellos, ¿verdad? Yo sí doy diezmo, siempre hablando de sí mismo. Mire qué egoísmo, y eso es una arrogancia prácticamente, ¿verdad? Entonces, pues, y mire la actitud humilde de aquel publicano. Él dice que simplemente dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Bien, el Lucas 18, 9, 14 dice ahí cómo este hombre descendió justificado y el otro pues reprobado, ¿verdad? No, aún ni su oración hablaba de lo que había en su corazón, de algo bueno, o en todo caso hablaba de lo mal que está en él. Dice en otra parte que de la abundancia de la boca habla el corazón. Los versículos 6 al 8 de Gálatas capítulo 6 dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bien, nosotros hemos de preguntarnos, ¿cómo valoramos el trabajo de nuestros pastores o maestros? Pastores y maestros. Bien, como creyentes estamos llamados a la salvación, pero igualmente estamos llamados a contribuir en el apoyo a los pastores. Ellos están invirtiendo sus vidas en el Evangelio. El hacer partícipe de todo lo bueno a los pastores implica que estamos entendiendo la ley de Cristo. ¿De qué le serviría a usted pues ser una persona que tiene la posibilidad, y usted construyó la iglesia y regaló una camioneta y a los pobres los trae siempre pues bien alimentados, y usted es ahí el número 1 en las obras a favor de la iglesia y de toda la gente? ¿De qué le sirve si usted no tiene comunión con Dios? Si usted no ora, si usted no lee la Biblia. Si no lee la Biblia, déjeme decirle que usted no conoce la doctrina de Cristo. Entonces, pues así, ¿cómo vamos a estar nosotros participando en cosas buenas a quien nos instruye? Si no nos dedicamos a conocer al Dios que el pastor conoce. No es malo compartirle ofrenda a los pastores, y llámele ofrenda a usted, a lo que usted quiera. Normalmente conocemos como ofrenda al dinero. Si eso está en su corazón, pues hágalo, sea discreto, ¿verdad? No debe nuestra izquierda conocer lo que hace la derecha, ¿verdad? Busque su tiempo y su forma de hacerlo. Igualmente, pues estamos llamados a contribuir en el apoyo a los pastores. Ellos están invirtiendo sus vidas, pues entonces decimos que no es malo ofrendarle a ellos también. Ahora, igualmente, ellos necesitan ser alentados con nuestra constancia en la fe. Usted viene un domingo y se ausenta 3, o llega los 4 domingos, viene los 4 domingos, pero viene nomás a la predicación, viene nomás ya al amén, como también se dice. Mire, otras formas también de interesarse
por los pastores. Bien, es preguntar por el estado de su familia. Ahorita, en este tiempo, en esta pandemia, pues qué conveniente es preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú de salud? Y por sobre todo, por encima de todo esto que estamos diciendo, nunca deje de orar por los pastores. Mire, veamos lo que dice la Biblia allá en el libro de Hebreos, el capítulo 13, y al final del libro, el verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No conviene a la iglesia que los pastores se quejen. ¿Por qué se van a quejar? Porque probablemente yo o usted no hemos sido lo atentos que debiéramos de ser. Es un pastor triste. Pues sí, Dios lo usa acá, pero no ve que la iglesia responda. No hay ningún acercamiento de la iglesia hacia él. Y las cosas no deben ser así, ¿verdad? Hemos de tener siempre en mente agradar a Dios de esta forma, porque pues buena obra desea el que anhela obispado. Dios puso en su corazón que él fuera el líder. Bueno, usted también debe preparar su corazón para que usted lo apoye a él. Luego de orar por él, bueno, pues vea todas esas cosas que juegan en favor de los pastores. Los líderes deben sentirse apreciados y respetados, pues no solamente aprovechados de ellos cuando los necesitamos. Pues allá tengo algún conflicto, pues hay que hablarle al pastor, ¿verdad? Bien, mucho menos, déjeme hacer este comentario. En una ocasión lo escuché y alguien dijo, pues esa es su obligación, para eso ellos están ahí. Bien, pues hay muchas cosas que nosotros debemos de considerar. Gálatas 3:1, Pablo les dice a los Gálatas insensatos. Otra versión les dice Gálatas tontos. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? El insensato es aquel que no es prudente y es inmaduro en todas sus decisiones y sus actos. A veces la insensatez se ve en la cara, se ve en las acciones. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y bien, pues concluyendo este tiempo, lo hemos de hacer en los últimos dos versículos, el 9 y el 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, conocida por todos, dentro y fuera de la iglesia. No estamos llamados para ser los buenos, nada más aquí entre los hermanos, no. Allá donde vivo, allá donde yo me relaciono, ellos tienen que ver a Cristo en mi vida. Dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Una vida así es una vida espiritual apta para ayudar a restaurar al hermano en la iglesia. Es una vida que siembra debidamente. Es una vida que identifica al creyente como familia de la fe. Gracias por haberse conectado con nosotros. Que Dios le bendiga y que estos dichos y estas meditaciones que oramos para que fueran agradables le lleguen a su corazón. Eso es lo que queremos, que la palabra penetre en su vida y le haga ayudarle en esa transformación de vida que Cristo está haciendo en su corazón. Dios le bendiga.